A ver, mi salida de la escuela fue un poco excepcional porque el fin de carrera tuve la grandísima e inmensa suerte de que un tribunal de ensueño considerara que merecía una matrícula de honor, que hacía 20 años que no se otorgaba en la escuela, y eso marcó un poco la salida porque hizo que algunas instituciones y bueno, algunos agentes de la profesión pensaran que yo podía aportar un poco de sangre fresca a algunas de las actividades que se estaban llevando a cabo. Entonces, desde bastante al comienzo tuve cierta facilidad por estar en foros, conferencias, discusiones, debates. Ese, digamos, que fue un campo que no me resultó un campo cerrado. Incluso como era bastante evidente que los planteamientos con los que yo había trabajado durante la carrera y en el fin de carrera habían sido bastante rupturistas con lo que era la arquitectura española de aquel momento, pues este criterio rupturista hacía que en los entornos de discusión intelectual yo entré con facilidad, y reconozco que allí pudo haber discusión y pudo haber una oposición teórica, pero hubo un debate más o menos, no te voy a decir que amable, pero sí te voy a decir no excluyente. O sea, no me costó tener voz en el ambiente del debate. Ciertas cosas se influyeron, por ejemplo, recuerdo que Luis Fernández Galiano publicó en El País, como si fuera un tema de interés general, algo sobre mi fin de carrera, y eso también abrió ciertas puertas. Sí encontré muchas dificultades en conseguir que los clientes o posibles clientes, los otros arquitectos y las instituciones me dejaran construir, y eso fue una resistencia titánica. Y una resistencia que además a mí me descubrió, si quieres, las peores partes de la profesión. Primero, una enorme falta de solidaridad por parte de la generación, que entonces tenía 50 años, quizá la generación intermedia 40, 55 años. Curiosamente, la gente mayor era un poco más abierta, los más mayores, y evidentemente la gente más joven. Pero había un bloque profesional, que eran los que controlaban los encargos, que tuvieron una actitud realmente, yo diría que defensiva ante la entrada, no solo de mí como figura particular, sino de una generación de arquitectos que creo que ha pensado diferente la arquitectura española. Y eso se traducía en que los concursos eran, pues lo que te digo, trincheras. O sea, cuando sabías que había ciertas personas en el tribunal, sabías que cualquier propuesta que no fuera la repetición de los modelos que estaban vigentes en ese momento iba a ser, vamos, despreciada en primera fase. Además, con unos planteamientos muy agrios hacia los políticos, de esto no se puede hacer, esto no merece la confianza, esto no resistirá, esto sufrirá vandalismo, cosas que luego, cuando hemos conseguido hacer las cosas, pues se ha demostrado que ninguna de esas cosas era cierta. Entonces, eso fue un principio muy duro, y de hecho yo he estado prácticamente 10 años sin conseguir construir, y con muchos periodos y muchos momentos en los que he pensado que había un conjunto de fuerzas, sin querer nunca en la teoría del complote, porque nunca he creído en ella, pero que había un conjunto de circunstancias también financieras que tenían que ver con la crisis económica que sufrió España, que iban a hacer que prácticamente fuera imposible. Lo que pasa es que luego, bueno, pues vas encontrando otros caminos. Yo terminé la carrera y salí egresada en el año 2001, y para quien no conozca un poco el panorama financiero, económico y profesional de español, en ese momento seguía habiendo un poco la burbuja económica que permitió, los arquitectos se dividían un poco, arquitectos más comerciales, que quizá hacían más, pues, arquitectura más comercial, y los arquitectos que yo habían sido mis profes de la escuela, más académicos, que hacían fundamentalmente equipamiento público. Entonces, el gran motor de la arquitectura española, estamos hablando, por ejemplo, del momento en que MoMA hace una exposición de arquitectura española, que es 2005, 2008, ya no me acuerdo, entre 2005 y 2008, estamos hablando de que en esa exposición, por ejemplo, el 85% de los proyectos presentados son promoción pública. Y los arquitectos académicos hacían en ese momento equipamiento público, fundamentalmente. Ahí había una gran defensividad de la que te hablo, porque esos encargos públicos estaban en manos de concursos que tenían en sus jurados arquitectos, varones, 65, 55 años, que tenían esa resistencia a que una generación diferente entrara, y que hicieron muy difícil que compartiéramos ese momento de auge económico. A partir de 2008, cuando realmente parece que no, pero en 6 años no tienes un estudio montado, vino la crisis financiera, crisis económica, y ese modelo donde los arquitectos académicos, si quieres, o los arquitectos que el entorno profesional reconocía como arquitectos de prestigio, dejaron de poder trabajar, incluso ellos, de poder vivir del encargo público. Y entonces ahí viene un gran conflicto profesional que pone la profesión patas arriba en España, y que, sin embargo, yo creo que a mí particularmente, y aparte de la gente de mi generación,
y de la generación posterior nos abre las puertas de otras cosas, porque empiezan a aparecer trabajos que antes no eran los trabajos a los que se dedicaban los arquitectos. A ver, yo creo que somos una generación completamente distinta y yo creo que las diferencias hay que asumirlas y que también hay que mencionarlas y nombrarlas explícitamente para que también nos empecemos a construir el espacio que merecemos, ¿no? Entonces, yo creo que el primer gran cambio, muy evidente, es que somos una generación formada en el mundo digital. Eso es un revulsivo y es un revulsivo en todos los campos, en el campo de la ideación, en el campo de la conectividad, en el campo del acceso a la información y en el campo de la producción y la fabricación. Entonces, en todos esos niveles trabajamos de una manera distinta. Yo trabajé con CAD desde primero de carrera, también porque me encantaba, pero no solo eso, es que hemos manejado Internet, es que para nosotros puede ser más familiar una práctica que está en Colombia, que tiene una edad más similar a la nuestra, que nuestros profesores que tienen 65 años y que han tenido un encargo y un ratio de relación con la población, que es que estamos hablando de profesores que eran un arquitecto por cada 15.000 habitantes. Nosotros somos un arquitecto por cada 1.000 habitantes. A lo mejor estamos en más consonancia y en más sintonía con prácticas que están en otro lado del mundo. Entonces, todo ese acceso a lo digital nos marcó como arquitectos que no veníamos del modelo tradicional español, que era tu maestro, que trabaja en la escuela, en la universidad, como trabajaba en su estudio con un pequeño grupo de colaboradores. Es que nosotros ya no nos formamos así. La segunda pauta es que yo creo que todos hemos tenido un interés y una creencia firme en que el medio ambiente era un aspecto fundamental de la arquitectura y que eso, que de alguna manera tuvimos acceso a ello casi como librepensadores, porque no era la tónica general de la universidad, no nos lo enseñaban, pero era algo que despertó un interés en la universidad. Y luego, evidentemente, otro rol social. Yo creo que los arquitectos, y no me duele decirlo porque creo que es cierto, los arquitectos que nos han precedido en España eran arquitectos compositivos, que buscaban fundamentalmente alinearse con una generación previa, con una historiografía de la arquitectura y que decían: este edificio que yo estoy haciendo tiene estos antecedentes. Le Corbusier, hay una historiografía de arquitectura de prestigio que une mi arquitectura con un pensamiento intelectual previo. Y de repente nosotros decimos: no, es que hay un factor que está por encima de la historiografía, la volumetría o la composición, que es cuál es el rol real del usuario y del ciudadano y cómo nuestra arquitectura les empodera. Esos tres cambios, informática, medio ambiente y ese rol del usuario como realmente el fin último de la arquitectura, el recuperar ese concepto y pensar que la arquitectura solo es una herramienta de empoderamiento, es que hace que las cosas cambien y cambien profundamente. Entonces, yo creo que ahí ha habido un choque generacional muy importante que se ha querido como edulcorar. Y lo que pasa es que como el revulsivo de la crisis ha hecho que eclosione el entorno profesional, pues nos ha permitido también a todos repensar juntos que quizá ese choque de generaciones, en vez de ser una crisis, podía ser algo bonito y un renacimiento y una refundación de la profesión. Ya digo que pasó toda esa crisis que ha hecho que cambie completamente el encargo. ¿Qué encontramos en esa segunda hito, ¿no? que es Pabellón de Venecia? Encontramos obras, de hecho el pabellón se llama algo así como inacabado. Entonces encontramos mucha obra de rehabilitación, es decir, ha dejado de haber encargo de nueva planta, radicalmente. Encontramos muchos contenedores, preexistencias que existen y que lo que hay que hacer, digamos que no es dotar a la sociedad de las necesidades básicas, que en Europa en general pues hay escuelas, hay autovías, hay hospitales, sino pensar que las ciudades están en un proceso constante de evolución y que esos contenedores que tenemos hay que actualizarlos y hay que transformarlos y hay que intensificarlos, ¿no? Entonces ese es un poco si quieres, el nuevo paradigma del encargo de arquitectura. En general es un conjunto de preexistencias que existen, véase una calle, un parque, a veces un solar, pero raramente un edificio que ya existe, un conjunto de edificios que ya existen, unas marquesinas de autobús, preexistencias, mucho más híbridas, mucho más variadas, donde lo que se nos propone a los arquitectos, y lo sabemos hacer muy bien en esta nueva generación, es un proceso de intensificación. Un contenedor que estaba semi en desuso, meterle un programa, un parque que los vecinos no terminaban de aceptar o estaba, digamos, en poder de un colectivo particular, conseguir que haya una mayor armonía social y una mayor representación de los vecinos.
es un proceso de intensificación, de reinterpretación y de conseguir que esos soportes que ya existen sean más eficaces para más cantidad de gente y para cantidades de gente más diversas. Entonces, digamos que es un encargo radicalmente distinto. El primero parte de lo que yo llamaría el paradigma del mundo vacío. Tú tienes un solar que está vacío y el arquitecto lo llena. Y el otro es el mundo lleno. La ciudad existe, la ciudad está en funcionamiento, está en transición, y el arquitecto es una pequeña rueda de ese engranaje que hace que las cosas se puedan usar mejor. Y yo creo que ese es el tránsito de la antigua generación de arquitectos españoles a la nueva. La primera definición de reciclaje es ese compromiso con la economía circular, que yo creo que supone una extensión del tiempo que atañe y que repercute en el proyecto, ¿no? Cuando estás tomando decisiones, ¿cuál es el tiempo de tu proyecto? Antes yo creo que el tiempo del proyecto era, digamos, desde que tú empezabas a pensarlo hasta que lo inaugurabas. Es como realmente los arquitectos habían concebido la arquitectura. Y ahora mismo el tiempo del proyecto se vuelve el origen previo de los materiales que vas a emplear, el tiempo que tú pasas diseñándolo, el tiempo de uso, el tiempo de demolición y el tiempo de reciclaje posterior. Entonces, diseñar con ese abanico de tiempo mucho más largo, yo creo que es la primera premisa de hacer arquitectura que piensa que el reciclaje es importante. Y igual que esa extensión del marco temporal se produce también una extensión del marco geográfico, porque reciclar también tiene que ver con los flujos comerciales y de intercambio de unos territorios más amplios, y pensar que tu arquitectura tiene impacto no en el solar que tú estás ubicando una pieza, sino también en el lugar de donde se extrajeron los materiales, que puede ser el Amazonas porque traes una madera de Brasil. Entonces, esas dos extensiones para mí son intelectualmente, conceptualmente y desde el punto de vista de la responsabilidad ética tan importantes como que en un momento determinado utilices una rueda de bicicleta como una parte de una estructura portante. ¿Vale? Entonces, nuestro primer compromiso con el reciclaje es el compromiso con la economía circular, en un concepto más amplio y más conectivo de cómo formamos parte de una serie de flujos en el mundo. Y luego, evidentemente, hemos intentado trabajar todo lo que podemos con material de desecho, y cada vez lo hacemos más, cada vez somos más conscientes de las implicaciones que tiene, de los beneficios absolutamente increíbles que tiene, y un poco del impacto cultural que también podemos llegar a alcanzar. Entonces, ¿por qué intentamos trabajar con material de desecho? Pues en primer lugar porque se disminuye el impacto medioambiental, las emisiones y demás. En segundo lugar, y muy importante también para nosotros, porque los materiales de desecho suponen un problema de reciclaje. Es decir, no solo estamos disminuyendo el impacto, es que además estamos quitando a la humanidad, por ejemplo, usando neumáticos, un problema que no sabe cómo absorber. Y luego, evidentemente, porque creemos que es una cultura escalable. Es decir, cuando nosotros hacemos cosas recicladas, hay otros arquitectos, otros estudiantes de arquitectura, otros diseñadores y, evidentemente, otros usuarios, otros políticos, otros ciudadanos que piensan que las cosas pueden tener una segunda vida y que quizá lo que pensaban tirar puede tener por arte y magia de la creatividad, puede tener esa segunda oportunidad. Entonces, creemos que esa escalabilidad de la acción es lo único que puede llevarnos a un cambio, a otro panorama, ¿no?, de crisis ecológica. Bueno, yo creo que en realidad es que solo tiene sentido si se extrapola a la ciudad. Nosotros muchas veces decimos, bueno, ¿qué más da hacer un pabellón en Nueva York completamente hecho de material reciclado, si realmente las grandes infraestructuras no cambian y no dejan de funcionar de una manera distinta? De hecho, se dan paradojas como que para conseguir un material reciclado, por ejemplo, en el pabellón que hicimos en Nueva York, las ruedas de bici las conseguimos durante 3 meses de recorrido de talleres de bicicletas, de reparación de bicicletas en Nueva York. Hicimos la evaluación de cuánta gasolina habíamos gastado, y no te digo que es igual a la fabricación, porque la fabricación de ruedas de aluminio tiene un impacto medioambiental brutal, pero evidentemente, estaba casi cerca de ser equivalente. Entonces, sin esa pauta urbanística es que las cosas realmente no funcionan. Entonces, ¿cuál es el impacto de eso en la ciudad? Pues primero, volver a pensar en los tiempos. Es decir, el urbanismo no es un proceso de espacios, no es el proceso de zonificación que entendió el movimiento moderno, donde se localizaban en la ciudad los elementos residenciales, los parques, las zonas de trabajo y las zonas industriales. No es eso. Es cómo influye en la vida y práctica de los ciudadanos la ubicación de los elementos. Es decir, en 10 minutos andando, ¿qué puede encontrar un ciudadano?
o más convenientemente, cómo puede un ciudadano en 10 minutos andando tener todo lo que necesita para una vida cotidiana, encontrar un supermercado, un colegio, una oficina postal, un lugar de trabajo y un lugar de residencia. Entonces, ese es el urbanismo del reciclaje, que vuelve a ser ese compromiso. Si ves por donde yo empecé, nuestro compromiso por el reciclaje es con la extensión temporal, con concebir que lo que se tienen que cerrar son los tiempos y las prácticas, de que un ciudadano pueda realmente utilizar en ciclo cerrado, a 10 minutos, una ciudad. Entonces, eso requiere una reubicación enorme de cuáles sean los conceptos de construcción de la ciudad, porque, de nuevo, no estamos hablando de composición, no estamos hablando de a una ciudad en retícula, con grandes bulevares, hago tridentes, hago, no sé, puzzles. No, estamos hablando de que no es una cuestión de espacio ni de composición, estamos hablando de que es una cuestión fundamentalmente organizativa. Y esa cuestión organizativa yo creo que tiene como pautas de futuro, ¿no?, cuáles son los siguientes pasos. Ya digo, por lo menos en Europa, en lugares donde las ciudades están muy consolidadas, pues una enorme mezcla de usos, lugares que eran muy, digamos, monotemáticos y homogéneos en la ciudad, convertirlos en lugares más híbridos, mejor conectividad, evidentemente con transporte público, y una ciudad donde esa pluralidad de usos y esa continuidad se vuelva, digamos, una solución densa, concentrada y realmente siguiendo el modelo del urbanismo mediterráneo. Es reciclar las ciudades que ya tenemos para que esa hibridación de usos y esa continuidad se produzca. Eso es el reciclaje urbano. La ciudad tiene un sesgo de género muy importante y vivimos en ciudades hechas por y para varones. Y de hecho, ni siquiera para todos los varones. Vivimos en ciudades hechas por y para varones entre 35 y 55 años que conducen un coche privado y van a trabajar en vehículo. Esas son las ciudades que tenemos. ¿Cuáles son los aspectos que nos hacen ver y poder demostrar al mundo que vivimos en ciudades discriminatorias y no incluyentes? Bueno, primero la presencia del transporte privado, el coche. Seguimos estando en estándares en Inglaterra, el número de kilómetros que se realizan los varones, hablo del año pasado, no estoy hablando de los años 50, respecto al número de kilómetros que hacen las mujeres, ellos lo miden en otra unidad, pero digamos kilómetros, es la mitad exactamente el número que hacen las mujeres, es decir, los varones siguen conduciendo el doble que las mujeres y las ciudades no tenemos más que salir, están pensadas por y para los coches. Las mujeres, en cambio, en casi todos los países europeos hacen más del doble de desplazamientos en transporte público. Eso que ha sido en la planificación urbana clásica, digamos, un segundo plato, algo que tenía una relevancia secundaria, es lo que fundamentalmente es el medio de movilidad de las mujeres. Y evidentemente no tenemos que hablar de que la gran actividad de los cuidados a mayores, cuidados a niños, cuidados a personas dependientes, pero también cuidados familiares, amor, afectividad en general, de la que, digamos, todos hacemos uso, sigue estando a cargo de las mujeres. Ese secreto de por qué las mujeres hacen doble desplazamientos, cuando te lo cuentan en entrevistas cualitativas, muchas veces tiene que ver con el asumir esa triple función de ser una ciudadana, ser una trabajadora y ser además una cuidadora. Entonces todo eso hace que te vayas por la mañana, dejes a los niños en el colegio, vayas a tu lugar de trabajo, a mediodía vayas a ver a tu madre, vayas con ella a comprar, vayas con ella al médico, vuelvas a no sé qué, pues todo eso hace una mayor dificultad, ¿no? Y son ciudades evidentemente donde la conciliación, de nuevo esa proximidad entre las infraestructuras del cuidado, las infraestructuras del trabajo y las infraestructuras residenciales, el urbanismo, digo masculino porque es que fue ejercido monotemáticamente por varones, los separó. Entonces son ciudades que han hecho más invivible precisamente para aquellos que tenían que conciliar esas tres actividades. Era muy sencillo para los que no las conciliaban, se dedicaban exclusivamente a trabajar. Entonces todo eso ha hecho que vivamos en un ecosistema que nos conforma como personas, como sociedad y como grupo, pensado por y para varones. Y es muy urgente cambiarlo y muy dramático que haya gente que niegue esta realidad. Mira, hay cosas sencillas que yo creo que sirven muy bien como ejemplo del tipo de revolución que estamos hablando, porque yo sí creo que es una revolución. Lo que pasa es que creo que es una revolución para todos. O sea, estamos trabajando por algo
que no va a traer solo beneficios para las mujeres, va a traer beneficios para la sociedad, que en general, desde mi punto de vista, alcanzará un nivel organizativo superior. Entonces, ejemplos concretos. Por ejemplo, en España y mucha parte de Europa, los edificios ahora mismo, por su catalogación urbanística, no permiten mucha mezcla de usos. En muchos edificios, y los ciudadanos reconocerán esto, aunque no sean arquitectos, tienes una planta baja donde a lo mejor aparecen locales comerciales y plantas altas donde exclusivamente puede haber viviendas. En lugares curiosamente más informales, estas mezclas de usos en plantas altas, yo recuerdo Vietnam o Colombia, se producen con más espontaneidad, pero no en las ciudades europeas claramente formalizadas, asentadas y fruto de la planificación urbanística, digamos, estatal o al menos municipal y provincial. Entonces, solo cambiar la normativa de que, digamos, en primera, segunda, tercera planta puedan aparecer otros usos, puedan aparecer, imagínense, guarderías, imagínense una oficina postal, imagínense un coworking. Simplemente que en un tejido residencial un 20% del espacio, un 30% del espacio, a diferentes niveles y con diferentes alturas, pudiera aparecer esa riqueza funcional que permitiría pues que potencialmente hubiera mucho más oportunidades de que en un tejido asentado, no hablo de tirar las ciudades que tenemos y volvernos a irnos a la luna, hablo de que en un tejido asentado las posibilidades de que alguien estuviera a 10 minutos de distancia, de nuevo andando o en bicicleta, de el lugar donde tiene que trabajar, el lugar donde tiene que hacer la compra, el lugar donde su hijo, su hija, su pariente, su pareja trabaja o está o se educa, para que todos esos contactos que son necesarios a lo largo del día se produzcan con naturalidad y sin suponer un impacto vital negativo, eso solo se consigue con esa mezcla de usos. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente no podemos simplemente hacer más laxas las leyes, esa es una vieja visión romántica de los arquitectos, ¿no? Las normativas son todas malas, vamos a quitarlas. Las normativas están ahí fundamentalmente para atajar abusos por parte de agentes que evidentemente intentan abusar, entonces no hay que eliminarlas, pero sí hay que reflexionarlas y tenemos que encontrarnos ante un entorno normativo que permita estos cambios que la ciudad demanda, una ciudad consolidada que se hizo con otras leyes y que hay que cambiarlas, hay que flexibilizarlas, hay que hibridarlas, hay que mezclarlas. Ahí hay un enorme trabajo para todos los arquitectos, pero también un enorme trabajo para todos los ciudadanos. Yo creo que el ciudadano que simplemente tenga una visión emprendedora, o sea, no feminista, no digamos consciente de la hibridación urbana y del cambio de uso, simplemente pensemos en un emprendedor, varón o mujer. No necesita también que ese dinamismo de la ciudad se produzca, no necesita también que una iniciativa que no existía se pueda producir en la ciudad con más naturalidad y además en el seno donde realmente vive la gente, no en el extrarradio ni en un lugar dedicado exclusivamente a ello, evidentemente lo necesita. Y ese emprendimiento está captando la misma necesidad de dinamizar la ciudad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un empuje de feministas para un grupo radical en el que las mujeres, no sé, acabarán siendo las reinas de una especie de entorno privilegiado y cerrado con una valla. No, estamos hablando de que repensar las ciudades entre todos, incluyendo a las mujeres, a los niños, a personas que cuentan o no cuentan con transporte, a personas que trabajan y no trabajan, nos permitirá precisamente tener un nivel organizativo superior que genere mayores oportunidades económicas, sociales y de, evidentemente, igualdad para todos nosotros. A ver, es que tú lo has definido muy bien, es el huevo y la gallina, es que es todo al tiempo. Es decir, ¿cuántos Pritzker mujeres hay? Bueno, pues ahora mismo, sin dar cuenta no la llevo mal, son 3, RCR con Karma dentro de RCR y luego Cazullo y Zaha. Vale. ¿Vamos a negar que esto tiene un impacto en la profesión? Es que es innegable, o sea, cuántos premios Nobel, cuántas catedráticas, si es que es innegable, o sea, es que es innegable. Entonces, cuando hay una menor representación porque la meritocracia no ha premiado a las mujeres, habrá quien diga, no, claro, es que como no ejercían y no conseguían encargos en el mismo número, no hay el mismo número de Pritzkers, que es primero el huevo y la gallina, es que es todo al tiempo, porque no hay Pritzkers, no te encargan cosas, porque no te encargan cosas, no ganas el Pritzker.
Entonces, es que es así, pues es que desgraciadamente el huevo y la gallina es al tiempo, hay que trabajar en todos los ámbitos. Y yo creo que ni desde los medios de comunicación, ni desde la política, ni desde la empresa, ni desde las escuelas, en solitario se pueden hacer las cosas. Por eso yo creo que AMAE también tiene ese carácter conector. O sea, lo que intentamos es, lo que tenemos que intentar al menos es que haya empresarias, empresarios también, pero les echo la responsabilidad, porque es que creo que tenemos que dar el paso a las mujeres, que encarguen arquitectura a mujeres. Tiene que haber instituciones encargando arquitectura a mujeres, tiene que haber más encargos hechos por mujeres, más tipos de arquitectura, y luego también, al tiempo, trabajar en la visibilidad y trabajar en una reeducación de qué consideramos arquitectura de interés para su difusión y para su reflexión.